Vamos a esperar unos minutos para que se acaben de conectar. Adolfo todavía tiene problemas con su internet. Si no puede contestar, escríbame, por favor. Digo, para saber. Sí, todavía tiene problemas. Así que, ok, perfecto, Adolfo. No, nada más quería saber para saber si le puedo preguntar o no. En caso que le llegue a preguntar algo, me lo puede escribir en el chat de preferencia. Si no, no hay problema. Mientras esté ahorita en la clase escuchando, con eso no hay problema. Muy bien. Muy bien, entonces les comparto la pantalla de una vez. Oigan, por cierto, ¿quién fue la despistada que se metió a la primera clase de a las 9 y que me preguntó sobre qué le tocaba exponer? Fui yo, ¿Quién fue? ¿Diana? Diana Chávez. Ah, Sí, ok, Diana. Con razón. Bueno, sí, sí, es es, que no, es para que me mande, bueno, creo que ella me mandó un mensaje, no, todavía no me manda. Cuando me mande mensaje para platicar y ver qué tema le dejo, porque si no, no va a exponer, sí, ¿vale? sí, sí, le mando mensaje Muy bien, porque en teorías creo que les tocaba exponer con esta Ana Cecilia. con Cecilia, la de Virginia Henderson. Así es, pero ya no expuso y nada más expuso Cecilia. No. Yo lo digo por su calificación. Ah, sí, sí. Muy bien, gracias. Sale, vale. Muy bien, entonces vamos con la siguiente exposición. Estamos en epidemiología, con los tipos de estudio. Con estos dos últimos tipos de estudio vamos a dar por terminado esta unidad. Hay más tipos de estudio, chicos. Digo, si vieron o checaron documentos, hay muchísimos más tipos de estudio que son importantes, pero que en determinado momento en metodología de la investigación los van a ver. Aquí nada más es como que un pequeño este, desglose de estos.
Muy bien. Entonces, vámonos con el estudio experimental. Los dos siguientes estudios son un poquito menos tediosos que los que vimos y un poquito más prácticos, digámoslo así. Dentro de esto, bueno, el estudio experimental, pues tenemos que el objetivo de esto, pues es estimar la eficacia de una intervención. ¿Como qué intervención? Pues ya sea preventiva, curativa o rehabilitatoria. En esta, bueno, las características que tenemos, esperen un tantito, déjenme admitir a su compañera. Muy bien. Dentro de estas características tenemos que los investigadores tienen el control sobre el factor de estudio. En los estudios anteriores veíamos que el investigador observaba al paciente, en uno nada más era un solo paciente, en el otro era un grupo selecto de pacientes. En este caso, en el experimental, los investigadores sí tienen el control sobre los factores de estudio que están realizando. En este caso podemos tener diferentes tipos de estudios experimentales en los cuales pues podemos tener varios grupos o dos grupos en los cuales uno podemos nosotros manipular, en el otro no manipular o manipular los dos, ¿sale? Entonces, esa es la característica de este tipo de estudios. En esta parte, el estudio experimental, pues se asume que los grupos que se van a comparar son similares con todas, por todas las características a las cuales se van a elegir. Y comúnmente son grupos comparables aleatorios. ¿A qué me refiero con aleatorio? Es que yo puedo seleccionar diferentes, de una población puedo yo seleccionar pacientes que tengan características similares. Por ejemplo, pacientes que sean diabéticos, pacientes que sean embarazadas, pacientes que sean de tales a tales edades. Entonces, a eso se refiere como tal la aleatorización de la selección. La ventaja, bueno, es que tiene un alto grado de control de las situaciones que proporcionan. La desventaja de que sea un alto grado de control es que puede haber sesgos. ¿A qué me refiero con un sesgo? A que al momento de que yo controle las situaciones, pues pueden salir falsos positivos o positivos falsos en mi investigación. Es decir, como yo modifico, yo lo puedo hacer a mi gusto y como yo lo quiera, entonces puede haber ese tipo de sesgos, equivocaciones, digamos así prácticamente. Existe una asociación entre el factor estudiado y la respuesta observada. En los anteriores veíamos que el tiempo sí era un factor de riesgo o un factor determinante para lo que estábamos estudiando. En otro decía que ni el tiempo, ni el paciente, ni el ambiente era un factor eh, puesto hacia lo que estábamos haciendo, un factor de riesgo a lo que estábamos nosotros observando, y podemos tener una relación causal del factor estudiado con la respuesta observada. Más de estas ventajas es que proporciona un mayor control del factor de estudio. Vuelvo a lo mismo. Vamos a controlar lo que yo estoy estudiando y lo que yo quiero investigar. La asignación aleatoria tiene un control de los factores pronósticos que pueden influir en el resultado, los sesgos que yo les estaba mencionando. Y un estudio, bueno, estos estudios son los que proporcionan la mejor evidencia de una relación causa-efecto. Es decir, un factor de riesgo me va a dar como un resultado el efecto que yo espero tener. Para este tipo de estudios, nosotros que tenemos que realizar hipótesis. Eh, Vamos a ver quién me contesta. Mireya, ¿usted sabe qué es una hipótesis, Mire? Es como que es algo de lo que yo creo, es como que algo que pienso que va a pasar o de lo que yo creo. Exacto, es algo de lo que yo creo que va a pasar efectivamente, lo que yo espero que pase. Existen diferentes tipos de hipótesis, la hipótesis real y la hipótesis nula. La hipótesis real es lo que yo espero que pase. Doctor, Internet me avisó que tiene problemas con Internet. Ok, muchas gracias, Diana. Entonces, para tenerlo en cuenta. Este, la hipótesis real es lo que yo quisiera que pasara. La hipótesis nula es lo que probablemente lo que no vaya a pasar, ¿sale? Es decir, podríamos estudiar, ¿cómo podría ser? Factores de riesgo, para, factores de riesgo para complicaciones en varicela. O sea, sí hay factores de riesgo para que se complique un paciente con varicela. Esa sería mi hipótesis real. Lo que yo quisiera que pasara. La nula sería
No hay factores de riesgo en pacientes con varicela para complicaciones, es decir, lo que tal vez pudiese llegar a pasar. Entonces, a eso se refiere precisamente las hipótesis. Entonces, a esos estudios, pues, con mayor valor tendrían que tener estas hipótesis para nosotros tener un resultado o una espera de un resultado en algún momento. Muy bien. Las desventajas que tienen estos estudios experimentales es que hay restricciones éticas. La bioética es bien importante para yo poder realizar este tipo de experimentos. No nada más hago el experimento en pacientes y ya lo hice y punto. No, tengo que tener una metodología de estudio de bioética para yo poder realizar o llevar a cabo estas experimentos. Blanca, si usted estuviera haciendo un experimento, ¿qué documento utilizaría para que sus pacientes le digan que sí o no participan en su experimento? Blanca. En, ya. En primer pues lugar sería, debo de saber qué experimento voy a planear con mis pacientes, ¿no? Ajá, Ya posteriormente, pues ya decirles, voy a hacer, un ejemplo podría ser, mm, podría ser una enfermedad, podría entrar ahí, por ejemplo, la hipertensión, ajá. Pero, bueno, y vamos a ya ver. Ajá, el experimento pues sería, pues darles, explicarles cómo va, o sea, lo de la hipertensión. ok, Y mire. posteriormente ya hacer como unas dinámicas, ¿no? Ok, Blanca, a ver, se lo voy a plantear un poco más fácil, a ver si está un poquito más sencillo. Porque usted me habla sobre la hipertensión. Espéreme, Gerardo. Vamos primero con Blanca y ahorita usted me contesta. Está investigando sobre la hipertensión y va a probar un medicamento nuevo para los pacientes de hipertensión. Usted escoge grupos de edad que tengan hipertensión y les va a dar el medicamento para ver si sirve o no. Usted ya les explicó los pros y los contras de ese nuevo medicamento, pero ¿qué documento usted utilizaría para que le aceptaran o no aceptar entrar al experimento, Blanca? ¿Sabe cómo se llama ese documento? No, ¿No? Ok, lo muy tengo, bien. pero no sé cómo explicarlo. Ok, muy bien, Blanca. Muchas gracias. Gerardo, Medio de un consentimiento informado por escrito. así es. Cuando nosotros vamos a hacer un tipo de experimento, háblese del que sea y comúnmente son para los fármacos, si nosotros tenemos que explicarle, como dijo Blanca, explicarle qué es lo que vamos a realizar con el experimento, pero para que el paciente nos pueda aceptar o no aceptar, necesitamos darle un consentimiento informado. Que es un consentimiento informado? Es un documento legal que nos va a autorizar a que el paciente nos autoriza de que experimentemos con él o no experimentar con él, porque lo puede no aceptar. Y explicarle Pero, junto. doctor, Ajá, dígame, perdón. dígame, Blanca. Bueno, así como dice que, bueno, sí, el documento, pero por ejemplo, de un paciente que no esté, pues, que no tenga uso de razón, así como para, ya ahí sería el familiar Sí, o el que esté a cargo de. así es. Hay distintos tipos de consentimiento informado. Eso lo van a ver en bioética y ética, pero nos necesitamos ver aquí con lo del experimento. Hay diferentes tipos de consentimiento informado. Uno de ellos es el que se dirige directamente al paciente, siempre y cuando el paciente pues esté en edad, porque recuerden que los pediátricos no, y los adultos mayores que no tengan buen conocimiento o cognitivamente estén mal, pues el consentimiento lo tiene que firmar el padre, madre o tutor o el apoderador legal. Entonces, sí, si por ejemplo, si el paciente tiene alguna discapacidad, pues lo va a autorizar mamá, papá o el tutor, ¿sale?
Entonces, digo, hay diferentes tipos de consentimiento, pero siempre nos los tiene que firmar el paciente. Y le da también la pauta de que en algún momento el paciente se puede salir. Si él decide que a la mitad del estudio ya no le convino, ya causó efectos adversos el medicamento o el experimento, puede decir yo ya no puedo seguir, yo renuncio, lo puede hacer. Esa es la ventaja del consentimiento informado en los experimentos. ¿Sale? Muy bien. Gracias, Blanca y Gerardo, por sus aportaciones. Siguiente desventaja, pues se lleva a cabo en muestras muy seleccionadas. Podemos tener una población enorme, pero la selección aleatoria que yo voy a hacer es muy pequeña y es muy seleccionada. No cualquiera puede entrar a la investigación y siempre y cuando lo que yo estoy investigando, pues me convenga hacerlo en ese tipo de personas. Las intervenciones pueden ser muy rígidas. ¿Eso qué quiere decir? Que son estandarizadas y definen como tal una práctica, perdón, difieren sobre una práctica habitual, es decir, nuevos medicamentos, nuevas intervenciones quirúrgicas o nuevas intervenciones de diferente tipo médico o enfermería que podemos nosotros investigar. Aborda relaciones entre la única intervención y su efecto sobre la enfermedad, es decir, el factor de riesgo, la intervención, el medicamento, sobre un efecto a la enfermedad. Y bueno, aquí el coste es muy elevado. ¿Por qué? Porque necesitamos dinero para financiar la experimentación. A comparación, por ejemplo, de los otros que nada más observábamos, nada más veíamos, no interveníamos completamente, en este caso sí, y pues muchas veces, por ejemplo, en los medicamentos, en los fármacos, pues hay que gastar en el recurso del medicamento y el recurso sobre los laboratorios porque pues tenemos que investigar en forma total al paciente. Y la duración pues es larga, muy larga en este tipo de experimentaciones. Hay otros experimentos que son cortos, por ejemplo, la de las vacunas, ejemplo, la de hoy en día, que es la del COVID, que fue, a pesar de que sí fue larga la investigación, pues no fue tanto como algunas otras vacunas, como por ejemplo la del VIH, que pues ya lleva muchísimos años investigándose y apenas va en una tercera etapa de aprovechamiento, o una etapa donde vamos a tenerla sobre el paciente, que es lo que vamos a ver en las fases de este tipo de investigación en un momento. Dentro de la experimentación, pues tenemos ensayos clínicos aleatorios. En este, pues es un experimento, es un estudio experimental y prospectivo. No sé si se acuerdan que veíamos la clase pasada sobre prospectivo y retrospectivo. Ney Montiel, ¿se acuerda que era prospectivo y que era retrospectivo lo que veíamos las clases pasadas, Ney? Ney. Decía que los prospectivos son los que recolectan información recogida Ajá. antes de que empiece el proyecto. Y sí, no. Nada más. Ok, muy bien, Ney. Casi la idea. Vamos a ver a quién más le preguntamos. Adri, ¿se acuerda que era retrospectivo y prospectivo? De hecho, lo retoma su documento, las páginas que les envié. Adri. No, Adri. No sé si me escucha o no me escucha. Alessandra, ¿se acuerda que era retrospectivo y prospectivo, Alessandra? No, ok. Para que se lo aprendan más fácil. Muy bien, para que se lo aprendan más fácil. Prospectivo, alguien me mandó un mensajito, vamos a ver. No sirve mi internet, ok, vale, muy bien. Para que nos quede más claro, prospectivo es desde el inicio de la investigación hacia enfrente o hacia ese momento en el tiempo, ¿sale? Retrospectivo es, vamos a iniciar la investigación, pero son documentos que ya se tienen y que ya se fueron, información que ya se tiene, es decir, de ahorita hacia atrás, ¿sale? Entonces, prospectivo es de ahorita hacia adelante, retrospectivo de ahorita, pero hacia atrás, ¿sale? Es algo que ya pasó retrospectivo, prospectivo es lo que va a pasar, lo que yo quiero investigar, ¿sale?
Entonces, a eso se llama prospectivo y retrospectivo. En el caso de los ensayos clínicos aleatorios, pues son prospectivos porque vamos a iniciar de ahorita hacia adelante, ¿sale? En el cual, bueno, va a provocar, el investigador va a provocar y va a controlar las variables y los pacientes son asignados de forma aleatoria, los distintos grupos de estudio y estos son seguidos de una forma concurrente. En la imagen tenemos que ya en la primera parte tenemos una población en general. De esa población en general yo ya escogí pacientes aleatorios que me sirven, que tienen una enfermedad, otra enfermedad o lo que yo voy a estudiar. En uno voy a tener, comúnmente esos estudios clínicos aleatorios y experimentales tenemos siempre dos grupos. Un grupo con el tratamiento o al que yo voy a modificar y provocar o controlar como tal, y el otro un grupo control, que es a los que les puedo o no dar el medicamento. Grupo de tratamiento les doy el medicamento. Grupo control les doy un placebo o no el medicamento para ver qué es lo que pasa en uno y otro, ¿sale? A eso le llamamos ensayos clínicos aleatorios. Comúnmente, como les digo, casi siempre es por medicamentos. Muy bien. Dentro de estos ensayos, pues tenemos que son menores errores sistemáticos, van a evaluar la eficacia de nuevas pautas terapéuticas, farmacológicas, y pueden aplicarse en cualquier intervención sanitaria, es decir, la puedo aplicar la puedo aplicar aquí y en China prácticamente. Las características de este ensayo, pues es que es un estudio controlado, tiene variables definidas, mecanismos de un control experimental mayor, es prospectivo, como les decía, es previo al desarrollo de un protocolo de investigación y se incluye el leer un caso y ocurre a lo largo de un periodo de tiempo definido. Es decir, yo ya hice tengo un protocolo de investigación previo, ya investigué, pero lo que ya investigué lo voy a llevar a cabo ahora de aquí hacia adelante. A eso se le llama un ensayo que sea prospectivo. Es aleatorio porque los casos son al azar, pero siempre tienen ciertas características sus pacientes. Y bueno, hay enmascaramientos o puede estar influenciado en la evaluación de la respuesta observada. ¿A qué me refiero con este tipo de enmascaramiento? Son los ciegos que podemos llegar a ver. ¿Qué puedo ver con este tipo de ciegos? Puede ser un simple, un doble o un triple ciego. El simple ciego es que el investigador desconoce la intervención de cada individuo. ¿A qué me refiero a esto? Que el investigador va a desconocer sobre el fármaco. Bueno, hay varios investigadores en un experimento, digamos así. Está el investigador principal y los que van a ayudar. Los que van a ayudar van a desconocer qué es lo que van a hacer hacia los pacientes. A eso se le conoce como un simple ciego. Un doble ciego, tanto los pacientes como los investigadores van a desconocer sobre el tratamiento que se va a ser administrado. Y un triple ciego van a ser tanto otras personas, aparte de los investigadores y los pacientes, otras personas como la familia o los que viven con el paciente que vamos a investigar, van a desconocer sobre el tratamiento que van a recibir los sujetos. ¿Por qué es importante este tipo de enmascaramientos? Para que haya la menor intervención por fuera y manipulación hacia el paciente y que no haya sesgos, es decir, equivocaciones o falsos positivos en sus investigaciones, o sea, que salgan cosas equivocadas y que no queríamos ver, o que nosotros modifiquemos y vamos guiando la investigación a lo que nosotros sí queremos que dé como resultado. No sé si me da a entender, digo, esto de la investigación es un poco complicado, la metodología de la investigación es complicada. Digo, el documento que les envié por Classroom, pues es un poco más conciso. Y bueno, para explicar estos ciegos, pues es precisamente esta parte. Ni el paciente ni el investigador saben qué es lo que van a tomar, ni saben qué efecto van a tener, pero lo vamos a observar, ¿sale? Entonces es así como lo están ahí viendo en la imagen, está escogiendo el medicamento que va a tomar, no sabe ni qué va a tomar, sabe que va a ser para su enfermedad, pero no sabe qué va a pasar. Lo mismo es con la investigación. No sabe qué medicamento va a darle o administrarle, pero va a observar algo en el paciente. Otro tipo de características de este ensayo es que el tamaño de la muestra es suficiente, es grande el tamaño, necesitamos tener un tamaño grande de la investigación, un tamaño enorme de la muestra que vamos a estudiar, es decir, de los pacientes, de la cantidad de pacientes, porque lo vamos a dividir en dos grupos y para poder observar, para ver qué es lo que pasa con el experimento que yo voy a hacer.
Y volvemos a lo mismo, los criterios de ética son indispensables con un consentimiento informado, que es lo que estábamos hablando hace rato, que le tenemos que informar tanto escrito como oralmente al paciente para que nos acepte. Tenemos que hacer la maniobra de convencimiento para que nos acepte estar dentro de la investigación, ¿verdad? Pero tiene que firmarnos su paciente. Y bueno, es lo que yo les comentaba sobre la aleatorización. Tenemos dos grupos, tienen su muestra, que ya lo hicimos al azar, pero ese azar fue de ciertas características. En uno tenemos que le vamos a dar el medicamento y en el otro un placebo, ¿sale? Y vamos a observar lo que causa esos, tanto el placebo como el tratamiento que nosotros vamos a darle a esos pacientes. Guadalupe, ¿sabe qué es un placebo? Guadalupe, ¿sabe qué es un placebo? Es como una sustancia Ajá. ¿Y qué hace esa sustancia? que es una acción curativa. Es una acción curativa. Ok, gracias Guadalupe. Vamos a ver. Adri, ¿qué pasó Adri? Ah, es que con ustedes te escuchamos poco. ¿Qué pasó Adri? No, placebo es como un medicamento que se le da a un paciente para calmar un dolor como mental, pero en sí no es un medicamento que le haga efecto. Bien, exactamente. Un placebo es solamente para calmar algo, pero no es más psicológico. Es decir, no sé, viene un paciente, digo ejemplo, vamos a salirnos un poquito de la experimentación. Viene un paciente a urgencias y trae una crisis conversiva, es decir, una crisis de ansiedad porque su marido le gritó y se quedó, bueno, menciona que se quedan todas así chuequitas y torcidas, ¿no? Pero como sabemos que eso no tiene un tratamiento, pues le inyectamos agua o solución inyectable y, oh sorpresa, se cura, ¿sale? Eso es un placebo. Es una sustancia, puede ser medicamento o no medicamento, que podemos darle al paciente y que lo puede llegar a curar, ¿sale? ¿Por qué? Porque todo viene mental. Entonces, eso es lo que le vamos a dar a un grupo. Al otro grupo sí le vamos a dar el medicamento y vamos a ver qué causa tanto el medicamento como el placebo. ¿Sale? Entonces a eso se refieren con los grupos de control y el grupo de tratamiento. El grupo tratamiento es al que le voy a dar el verdadero medicamento y al otro grupo control le voy a dar el placebo. Los pacientes no saben que no les voy a dar el medicamento correcto, que solamente les voy a dar un placebo. A eso se refiere con los ciegos, un doble o un triple o un simple ciego. ¿Sale? El paciente desconoce si le doy o no le doy el medicamento. Él sabe que le voy a dar algo y las características de los medicamentos que les voy a dar, tanto el fármaco verdadero como el placebo, tienen que ser de las mismas características porque los damos a los pacientes, ¿sale? Y los damos así como que formaditos y todos ven casi las mismas pastillas. Entonces, eso me refiero con los ciegos y eso me refiero con con este tipo de investigación y de los tipos de grupo. Y entonces tenemos la clasificación de estos estudios experimentales, sobre todo en los fármacos, en las vacunas, que también son fármacos, que tienen 4 fases. La primera fase es una fase de estudio de prueba de un nuevo fármaco al ser humano. Comúnmente pues se tiene que evaluar la seguridad del fármaco en seres humanos. ¿Y cómo hacemos la evaluación de eso? Ya sea con voluntarios sanos. Y antes de los voluntarios sanos, vemos primero a los animalitos. Por desgracia pues tenemos a veces que investigar o hacer las experimentaciones pues con los pobres animalitos. Hay otros medicamentos que no, nos vamos directamente a los voluntarios sanos. Siempre en la primera fase son voluntarios sanos para ver qué es lo que pasa, ¿sale? Y son estudios pues que no son tanto de control. En la fase 2 vamos a conocer la farmacodinamia y la farmacocinética del fármaco que estamos nosotros investigando. Y estos son en pacientes potencialmente ya sea sanos o podemos empezar a hacer con pacientes que sean enfermos, ¿sale? Son estudios también no controlados y son también aleatorios. Y comúnmente pues tenemos ya los dos grupos, que es un placebo y uno que es experimental. En la fase 3 pues vamos a ver ya evaluar como tal la eficacia y la relación beneficio-riesgo de los pacientes. Y aquí sí ya con pacientes
enfermos y ya es una fase 3 donde ya casi va a salir al mercado o ya salió al mercado su medicamento, ¿sale? Por ejemplo, la vacuna del VIH. La vacuna del VIH está en la fase 3. Ya pasó por las dos anteriores fases, ahorita ya está en esa fase 3. No es todavía un grupo extenso de pacientes, pero sí ya con pacientes que sean con este tipo de enfermedad, ¿sale? Y son ensayos clínicos aleatorios. Y una fase 4, ya el paciente, ya tenemos el medicamento en el mercado y ya lo único que vamos a ver son la eficacia, la seguridad que tiene el medicamento ya en el mercado. Y son estudios también clínicos aleatorios y son ya nada más observacionales porque ya no estamos experimentando, el medicamento ya está en el mercado, ya nada más vamos a ver qué es lo que está reaccionando. Por ejemplo, no sé si escucharon en algún momento sobre la ranitidina que ya se quitó del mercado porque causa cáncer. O sea, la ranitidina ya estuvo en una fase 1, fase 2, fase 3 y por mucho tiempo, entre comillas, estuvo en una fase 3 porque ya la tomábamos todo mundo. Pero llegó una fase 4 investigando qué es lo que hace la ranitidina ahora que ya todo mundo la toma con el mercado y descubrieron que causa cáncer a largo tiempo. Entonces, ese medicamento se retira. Hubo otro medicamento que también llegó a una fase 4, como por ejemplo la nimesulida, que creaba alteraciones hepáticas, lo retiraron por cierto tiempo, volvieron a hacer las fases y vieron que ya no causaba tantas alteraciones o ya no causa alteraciones y la volvieron a poner en el mercado. Se sigue estudiando para ver que no haya alteraciones en los pacientes, ¿sale? Entonces, esos son los tipos de fases que tienen los medicamentos. No sé si haya alguna pregunta o alguna duda sobre este tipo de fases. ¿No? Ok, muy bien. Mireya, no, Mireya, no, ya le pregunté. Vale, dice que su internet estaba. No, sí, Mireya. Vamos a ver con usted. ¿A qué conclusión llegamos con esto? Con este tipo de investigaciones, Mireya. ¿O qué piensa sobre el estudio de experimental? Mireya.